Bueno, mi nombre es Ileana Zamora, yo coordino el área de capacitación en Kinetic, y hemos empezado ya desde hace varias semanas con un ciclo de webinarios, como un espacio para encontrarnos, para plantear distintos temas que nos preocupan, que nos interesan, para compartir prácticas. Y esta semana, bueno, contamos con la presencia de Adrián, que va a estar trabajando con nosotros la temática de planificación y control de gestión, bueno, para sumar alguna estrategia aplicada a este contexto que estamos atravesando y que por supuesto después poder ampliar en alguna de nuestras actividades formativas, que por supuesto venimos desarrollando también en este formato virtual con clases en vivo. Y bueno, la idea es poder aprovechar este ratito que tenemos para conversar sobre estos temas, bueno, y disfrutarlo desde este lugar. En principio, de nuevo, gracias a todos por estar, a Adrián especialmente, por poder contar con su presencia hoy, y bueno, los dejo ahí en buenas manos. Adrián se va a presentar él solo, tiene antecedentes, y no sé cómo habrás planeado tu presentación, Adrián, pero bueno, los dejo ya con él. Bueno, eso de antecedentes me sonó como que ha estado preso muchas veces, que No. lo cual puede ser cierto, pero no es el momento en que tenga que compartir esas cosas, así que no lo voy a negar ni afirmar. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora he perdido mi pantalla, o sea, no estoy teniendo retorno de si me veo o no me veo. A ver, ahí está. Tengo la notebook acá y el monitor en otro lado, así que para presentarme los miro directamente. Mi nombre es Adrián de Rotur. Ya veo en la lista que hay muchos que me conocen. Tengo ya casi 25 años, un poquito más, de experiencia en todo lo que es IT, y en los últimos años me he especializado en lo que es gestión de proyectos y servicios de IT. El tema que hoy nos trata, indudablemente, que es la planificación, la gestión de la estrategia en este entorno tan complejo. Y como antecedente, ahí siguiendo la línea de Ileana, que no es carcelario, soy docente en el ICDA, en la Universidad Católica, de la materia de planificación y control de gestión. Así que vamos a estar trabajando un poco con esto. Hasta ahí el tema de antecedentes, no mucho más. Lo que les voy a pedir, si pueden, en este momento, es que en su celular, o si quieren hacer al tab, lo mismo, vayan a la página www.menti.com, menti.com, y una vez que estén con su celular ahí, y yo lo voy a ir haciendo en paralelo para ir monitoreando un poco el tiempo que lleva hacerlo, en cualquier Explorer ustedes van a colocar menti.com, le van a dar Enter y les va a pedir un número. El número es ese, es bastante fácil de memorizar, es 198145. 198145, y yo mismo estoy viendo aquí qué rol desempeñas en tu empresa. Esa es la primera pregunta. Entonces, si ustedes ya ingresaron a esa página, si lo pudieron hacer, traté de hacerlo ahí al mismo tiempo. Yo me voy a ir a esta página y ya veo ahí algunas respuestas. Muy bien, que se van actualizando. Vamos a dar un tiempito más, ya tenemos 6 respuestas. Están viendo, ¿verdad? Lo que yo estoy compartiendo también. ¿Ile? Sí, se ve. Muy bien, gracias, Sí, Guille. se ve, y Adrián, compartí en el chat la dirección de Menti y el código para que la tengan ahí a manito. Perfecto, muchas gracias. Esto lo hacen con el cel, lo hacen con la máquina. Entonces, ahí vemos un poco la distribución que tenemos. ¿Y por qué hago esto? En la charla, uno va a tratar de cubrir los temas que más le interesa a la gente. Ahora es muy interesante que ya vemos que está bien distribuido, ¿no? Que tenemos tanto el individual contributor, que es la persona que trabaja profesionalmente sin tener gente a cargo, coordinadores, también tenemos gerentes con responsabilidad financiera, y directores que, ya al menos de la lista, yo ya veo algunos quiénes son, ¿no? Así que, dicho esto, a mí me gustaría hacerles una pregunta, y por eso mismo ya estoy moviendo en la pantalla misma, y ustedes lo van a ver en su celular o en ese link. Lamentablemente no acá, ¿no? O sea, no pueden hacer clic sobre esto, pero sí en su celular o en su link. ¿Con qué se identifican más? ¿Con
El planificador es el decir que cuando tiene todos los elementos, los pone, empieza a estimar tiempos, recursos, define un plan, o más bien con alguien que improvisa, que sin tener muchos elementos, lo que técnicamente se llama absorción de la incertidumbre, absorbe esa incertidumbre y avanza, y después va a medir. Veo 11 respuestas en planificadores. Es propio, si estamos todos entre project managers, yo supongo que si estuviera aquí Iris Gastañaga y alguien pone improvisar, nos detectaría y nos expulsa directamente de la institución por no planificar. Pero, ¿qué vemos con esto de improvisar? Y ahora yo me voy a ir a la presentación. Pretendo irme a la presentación, y vamos a ver si lo logro, sí. Vemos que el tema de improvisar no necesariamente es tan malo. Y si ustedes me dicen qué hubiera colocado yo, que podría haberlo hecho también directamente en la estadística, yo me hubiera puesto planificar también. Pero en el último tiempo, y sobre todo con la llegada de las metodologías ágiles, uno empieza a ver que la improvisación forma parte. Ahora es como todo, ¿no? Cuando uno lee la parte de planificar y vemos esta imagen que me empecé a pintar toda la sala, una sala de 12 metros por 4 o por 5, una sala muy grande, la empecé a pintar sin planificar mucho, y ahí vemos que si planificar es caro, imagínate el precio de la improvisación, porque ¿cómo salgo de ahí? Y ahí no sé si puedo hacer una retrospectiva o algo, o alguna ceremonia ágil para que alguien me saque de ahí, o sea que puede ser peligroso. Pero a su vez, la improvisación, como vemos aquí, y está la foto de Forrest Gump, me permite a mí, en muchas situaciones difíciles, poder actuar. Y cuando uno improvisa mucho, mucho tiempo, es igual que los actores, ¿no? El actor improvisa al principio y la improvisación no sale muy bien. Y después, para los que tenemos ya más de 50 por ahí, cuando nos acordamos de Olmedo, uno de los actores, estos cómicos, esos capos cómicos que hubieron hace unos años, improvisaban todo. En un escenario variable, inesperado como el que estamos viviendo hoy, que creo que es la charla que hemos tenido todos, y no vamos a ahondar mucho. Si alguien le preguntaba en el año pasado si pensaba que las aerolíneas del mundo se iban a paralizar, si las fronteras del mundo se iban a cerrar, porque un porcentaje del 1% o menos de la población mundial, mucho menos, ha fallecido a causa de un virus, nadie hubiera dicho que sí. Entonces, hoy estamos en un escenario de improvisación. Y así llegamos a que el nexo entre improvisación y planificación es ni más ni menos que la estrategia. Porque en la estrategia nos permitimos imaginarnos escenarios que tal vez no son tan posibles. En la estrategia nos permitimos planificar indudablemente, haciendo una planificación detallada, pero considerando muchos elementos y asignándole a esos riesgos un determinado peso, o sea, ponderando riesgos. Y así llegamos a esto que estamos definiendo como estrategia, a donde el primer paso en la estrategia es generar ese mapa. Y ahí podemos dar muchos ejemplos, ¿no? Yo por lo que veo del mapa de las personas que estamos participando. El mapa es mínimamente lo que necesitamos, llevándolo a cualquiera de las metodologías. Y mezclo un poco toda metodología ágil, DevOps y tradicional, porque sé que los que estamos asistiendo aquí, la mayoría somos del área de TI. Y un mapa siempre hace falta, aunque sea rudimentario. Pero nosotros en Agile empezamos a hablar de user stories y después le damos alguna forma y los metemos en un backlog y ya tenemos como un mapa. Y después de ese mapa nosotros vamos a ir tomando pequeñas partecitas y vamos a hacer nuestra definición de tareas, las vamos a colocar en una estructura de un Kanban board para hablar un poco lenguaje ágil. En lo que es nuestro lenguaje tradicional, más antiguo, también hacemos un mapa, que para nosotros el mapa es la definición del alcance del proyecto. O sea que siempre arrancamos con un mapa. Y en estrategia, particularmente, también lo hacemos. Y esta es una de las formas de iniciar un mapa estratégico, llevándolo a un esquema bastante simple de 8 pasos, pero que es muy importante entender porque estos pasos a mí me hacen acordar mucho el método de resolución de situaciones difíciles en andinismo o alpinismo, ¿no? Lo que es escalada, en donde son 3 elementos, o sea, son 3 pasos, y si uno los combina, el resultado es totalmente distinto. O sea que aquí la propiedad conmutativa no sirve. En esto de alpinismo les decía
que cuando uno está en una situación difícil, imaginémonos que nosotros hicimos cima y tenemos un compañero que está abajo y que se le cortó la unión y él está tomado únicamente de una mano y con un apoyo de pie. Y nosotros tenemos que darle algún tipo de ayuda. Para esa situación hay 3 pasos. El primero es concientizar de la gravedad de la situación. El primero es concientizar. El segundo es dar las instrucciones de lo que se va a hacer, es decir, los próximos pasos. Y el tercero es infundir confianza. Esos 3 pasos tienen que ser así. ¿Por qué? Porque si yo los cambio e infundo confianza al principio, la confianza a veces relaja, y si esa persona ahí se relaja, se cae. Entonces, el tema de concientizar al principio de la gravedad genera una parálisis productiva. La persona se detiene y dice, no, de acá no me muevo. Luego los próximos pasos, indudablemente que es como para decirle, cuando yo cuente 3, vas a soltar el punto de apoyo superior, vas a estirar la mano, yo te voy a tomar. Y después de decirle eso, decirle, tengo plena confianza en que lo vas a lograr, para que cuando lo hagas sí esté impulsado, ¿no? Entonces mezclamos cosas de dirección, cosas de planificación y cosas de motivación. 3 pasos que no se pueden cambiar de orden. Volvamos a estrategia. En estrategia tenemos algo parecido. Cuando hacemos el mapa, lo principal, y no voy a aburrirlos con el tema visión, que dependiendo del libro o la bibliografía, lo definen de la misma forma los dos, pero misión, visión y valores. En un mapa estratégico, la base son los valores. Y los valores de la compañía, y yo soy un seguidor de Guillermo en LinkedIn, yo creo que el 90% de los posts que hace Guillermo están asociados a motivación, valores, y podría enseñarnos mucho más de otras cosas, pero sin lugar a dudas que los valores son los que nos tienen que marcar la estrategia, porque dependiendo de esos valores va a ser todo lo que sigue. Y podría dar muchos ejemplos. Yo realmente siempre en mis charlas hablo de Iris Gastañaga, y después se enoja conmigo porque hablo de ella, pero en medio de esta crisis, y yo creo que apenas comenzó todo esto, tuvimos una charla, y ella estaba obsesionada con su gente. Y fue lo primero que le surgió. Dice, Adrián, nos tenemos que focalizar en la gente, en cómo los contenemos, en cómo trabajamos. O sea que en los valores, cuando uno arma su mapa estratégico, indudablemente que es la primera parte. Lo que sigue, y está un poco relacionado a eso que les decía del andinismo, el alpinismo, estas 4 perspectivas son cómo ir categorizando los elementos que van a tener mi estrategia. Se toma habitualmente de Norton y Kaplan las 4 perspectivas, que en la definición original, como lo ven aquí en la filmina, y lo que no hice, y podría hacerlo, que está bastante bueno, es utilizar el puntero láser. Hay laser point. En esto de las 4 perspectivas, decíamos que al principio fueron financieras, se definió como financiera, cliente, interno, innovación. Hoy por hoy se habla que el cliente va primero, y ya van a ver que ya ni siquiera se habla del cliente, se hablan de las partes interesadas. Las partes interesadas no es solo el cliente, también pueden ser mis empleados, también puede ser la ciudad en donde estoy. Pequeño ejemplo de Monsanto cuando vino a Córdoba, uno de los stakeholders que no consideró en su estrategia fueron los movimientos sociales de dónde se iba a instalar. Y eso hizo que a los 2 años se tuviera que ir con pérdidas millonarias. Entonces, estas categorías uno las tiene que tener. Después de eso sí se definen las prioridades estratégicas en el tercer paso, a nivel superior, a grandes rasgos, ¿no? En donde yo a nivel estrategia tengo que, por ejemplo, definir mi geolocalización, definir a qué target voy a apuntar, qué tipo de servicios van a hacer, pero básicamente es bien a grandes rasgos. El 4º paso, y disculpen que vayamos rápido porque hay algunos temitas como para ver, en los objetivos de negocios, ya vamos particularmente a qué cosas tienen que ocurrir para que mi negocio sea exitoso. ¿Cuáles son los factores críticos de ese éxito? Se ven como objetivos de negocio, en inglés Critical Success Factors, factores críticos de éxito, es lo que tiene que ocurrir. Entonces ahí viene otra cosa interesante que a mí me gustó, una definición de planificación, que decía, traigo el futuro a hoy. No pienso en qué va a pasar en el futuro. Yo ya lo materializo y quiero que ese futuro venga hoy. Bueno, esos son los objetivos de negocios. Por ejemplo,
en que yo tengo que tener una utilidad, si hablamos de parte financiera, tengo que tener un margen mayor al 30%, tengo que tener un crecimiento en mi cartera de clientes anual de un 25%, tengo que tener un nivel de satisfacción de mi cliente de tanto por ciento, no tengo que tener deserciones de mi equipo, que es tan importante, mayores al 8, al 10%, por contarles, en alguna época, en el 2008-2009 tuvimos un freeze de salarios en la empresa, en ese momento era EDS HP, y tuve un 47% de attrition, de deserción de gente, ¿no? Entonces, ya vamos a ver en las iniciativas y un poquito en lo que sigue, cómo yo empiezo declamando qué necesito para ser exitoso, y después les voy a dar más forma. Uno de los pasos que es muy importante es describir el razonamiento, porque cuando yo defino el objetivo de negocios, lo puedo definir desde mi perspectiva, y esa perspectiva la tengo que discutir con la gente que tengo en la mesa. Después vamos a hablar para la definición de la estrategia, se puede definir, y eso depende mucho de la empresa, se puede definir a nivel dirección de la compañía, que es lo más habitual, se pueden utilizar metodologías un poco más participativas, como esta metodología japonesa que se llama Ringi-sho, que es en donde es todo un largo proceso en donde empiezo a recabar información de abajo, pero en este punto es describir por qué yo estoy diciendo que esto va a ser esto va a ser el factor crítico de éxito para mi empresa. Y decíamos lo de las perspectivas, porque mi perspectiva no es la misma que el de otro, y podemos estar hablando de lo mismo, y yo veo que esto es algo delgado, y el que lo está viendo de aquel lado va a decir que no es tan delgado, alguien va a decir que es más alto que ancho, pero si alguien está cabeza abajo, va a decir lo contrario, va a decir que esto es más ancho que alto. Entonces, ese es el paso de la descripción de razonamientos. Sí, cuando ya tengo esto en claro, defino las métricas. Las métricas son los famosos KPIs o indicadores, que son los que me van a permitir a mí saber cómo se está ejecutando la estrategia. Porque declamé mis valores, los definí dentro de las perspectivas, di objetivos, pero yo no sé cómo están dando hoy. Entonces, el indicador es el que me saca la foto y me va mostrando la película hasta hoy. Y yo, con mi definición a mediano o largo plazo, voy a ir instanciando si estoy yendo en esa dirección o no. Y ahí vamos a este tema de las iniciativas, que son muy importantes. Las iniciativas tienen que estar atadas a esos indicadores. ¿Por qué tienen que estar atadas a los indicadores? Porque si yo quiero, por ejemplo, que no más de un 8% de mi gente abandone la compañía, tengo que tener una iniciativa para que ese indicador no sea una medida, sino que sea un reflejo de lo que yo estoy realmente haciendo en la iniciativa. Entonces, ahí fíjense esa unión, ¿no? En valores me importa mucho la gente. En objetivos críticos de negocio no tengo que perder mi gente clave. En mi indicador es pérdida de gente porcentual por cuatrimestre. Y en mi iniciativa es, pueden ser varias, ¿no? Tener un contacto estrecho con ellos, trabajar sobre su capacitación, etcétera, ¿no? Que esas son las tareas de retención. Y por último, esto de cascada que dice aquí, es ni más ni menos que socializar la estrategia. Cuando una estrategia únicamente la sabe la dirección, el resto de la gente puede estar haciendo esfuerzos, pero no alineados a la estrategia. Y si hablamos de vectores, que es cuando uno se esfuerza por algo, un vector puede tener una magnitud muy grande, pero el sentido que tiene la dirección no coinciden con el que está trazado por la estrategia, así que no me va a servir, al menos no va a tener toda su potencia si no está alineado. La parte de hacer la cascada de socializar me sirve un poco para eso. Muy bien. ¿Qué elementos puedo usar para definir una estrategia? Porque esto es todo tema de herramientas, ¿no? Y básicamente hay muchas, uno puede usar la tradicional matriz FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Hay FODAs matemáticos y dinámicos que son un poco más útiles que el tradicional. Y está este, que es el análisis Pestel, y quiero ver una pequeña cosita por aquí. Muy bien.
Decíamos que el análisis Pestel es muy importante porque le da integralidad a mi análisis. Si vemos en la filmina, ¿qué significa Pestel? Básicamente es un análisis de entorno, en donde tengo que ver más allá de mi empresa, y voy a analizar el entorno político, el entorno económico, el entorno social, la tecnología imperante, para ver si puedo alinear mi estrategia o qué puedo utilizar de esa tecnología para mi estrategia. La E es inglés, está en inglés, que es de environment, es decir, ambiente. Esto está asociado a todo lo que es ecosistema. Y finalmente, el entorno legal. Miren qué importante que son todas estas cosas. Nuevamente, si cuando uno va a definir una estrategia se olvida de esta parte social, puede ocurrir, siempre doy el ejemplo de Monsanto, ellos estaban instalando en un grupo social bastante revolucionario y bastante guiado por ideas que son contra empresa. Si hubieran tenido en cuenta eso, tal vez lo podrían haber trabajado de otra forma. Y cualquiera de nosotros que está en empresas, hoy cuando uno dice cómo es el entorno político y económico, estos dos elementos, tienen que ser parte de esa definición. Suena muy obvio, pero a veces no lo tenemos en cuenta tanto, y a veces sí lo tenemos en cuenta y por eso expandimos nuestro negocio, ¿no? Pasando rápidamente los pasos que tenemos para realizar este análisis, vamos tomando uno a uno estos elementos, ¿no? Vamos trabajando sobre tendencias. Este punto sí es muy importante, porque a veces uno dice, voy a analizar el entorno político hoy, o voy a analizar el entorno político hoy y del periodo político anterior. Y fíjense una experiencia que tuve en Buenos Aires, me acuerdo de una charla que dieron en el Instituto de Inteligencia Militar, que muchos me decían eso es como una dicotomía, ¿cómo puede ser inteligente y militar? Pero bueno, es Instituto de Inteligencia Militar, ahí en la avenida Santa Fe, avenida Cabildo, en donde se estaba hablando de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y todos daban su exposición. Y le toca el turno a un japonés, a un profesor de historia japonés, y dice, ha pasado muy poco tiempo todavía, como para poder decir cuáles son las consecuencias reales de la Segunda Guerra Mundial. O sea, con un pensamiento mucho más milenario que el nuestro, teniendo en cuenta segmentos de esa tendencia mucho más grandes. ¿Por qué digo esto? Antes de que viniera esto del coronavirus, y ahora sí vamos a pasar a algunos temitas de coronavirus, estábamos viendo este tema de la recesión, y si nos remontábamos al 2000, 2001, teníamos mucho aprendizaje como para tomar. Si nos remontábamos a la hiperinflación del 89, teníamos mucho. Entonces esto, cuando se habla de análisis de tendencias, es una tendencia en base a un umbral bastante grande. Luego empezamos a discutir con los equipos para tener las distintas perspectivas, anotamos las conclusiones y pasamos al siguiente elemento. El cuarto paso, en donde yo anoto las conclusiones, este punto es bastante interesante, que es mapear los hallazgos, porque tenemos que tratar de validar a través del análisis Pestel lo que pensamos y lo que realmente pasó, con evidencias, con pruebas. Así que hoy, y ahí sí vamos a nuestro tema de coronavirus de hoy, que vieron que hoy todo es coronavirus, ¿no? Es teletrabajo con coronavirus, la relación matrimonial con coronavirus, cómo hago deportes con coronavirus. Bueno, entonces hoy también vamos a hablar de estrategia con coronavirus y desde el punto de vista de nuestras empresas. Entonces hoy, de este análisis, a través del análisis Pestel, donde, como decíamos, vamos viendo tendencias, vamos analizando hallazgos. Hoy tenemos una caída en el gasto de consumo y negocios, indudable. Tenemos un impacto muy fuerte en la cadena de suministros, porque salvo que sean productos esenciales, lo demás, particularmente en Argentina, se cerró, y a nivel transporte aéreo también. O sea que hay muchas cosas que están realmente complicadas. Hay una resistencia operativa, porque la forma de trabajar que estamos implementando hoy no es la misma, y todos somos resistentes al cambio, así que si hoy hay un entorno distinto de trabajo, también somos resistentes. La cadena de pagos se ha cortado.
entonces el apalancamiento financiero a través de instrumentos financieros que en Argentina hace mucho tiempo que son muy complicados, pero a nivel mundial los instrumentos financieros están impidiendo ese apalancamiento. Apalancamiento básicamente es, yo saco un crédito al 50% de interés y vendo, o sea, genero un valor por un 80%. Entonces estoy apalancando ese crédito que lo voy a pagar al 50% con una ganancia del 30%. Ese es un apalancamiento. Hoy eso está totalmente impactado. A nivel legal, estamos teniendo un impacto muy fuerte. Esto es a nivel mundial, a nivel mundial están creciendo muchísimo las demandas, y son demandas de todo tipo, desde la pérdida de libertades individuales hasta el incumplimiento de contratos. O sea, hay mucho que nos está impactando. Y finalmente el impacto del trabajo desde el hogar, para los que venimos trabajando hace mucho de esta forma. En mi caso particular no ha cambiado mucho, salvo que bueno, hoy me vestí de saco así de corbata y camisa, pero para el resto de la gente este es un impacto muy fuerte. Y todos estos puntos que tenemos, los tenemos que analizar desde la resiliencia operativa, es decir, cómo nos adaptamos al cambio en la operación, qué hacemos, analizando las implicaciones legales y cómo las trabajamos, y como dijimos también, las implicaciones financieras. Entonces, esto nosotros llegamos a través de un análisis. Ese análisis tiene que estar y tiene que ser parte del mapa estratégico, y tenemos que tener alguna herramienta como para ir dándole seguimiento. Entonces, ahora sí, les pido por favor que volvamos al entorno de encuestas. Nos vamos a Menti otra vez, y díganme por favor si en su pantalla ya les aparecen estas opciones. Entonces, para la empresa en donde están trabajando hoy, hasta 3, ¿cuáles son las 3 amenazas más grandes que están viendo, que están experimentando? Son las que revisamos, ¿no? Caídas del gasto en el consumo, son el impacto en la cadena de suministro, son el impacto del trabajo en el hogar. Tenemos todas estas opciones. Hasta 3 pueden elegir. Así que díganme si están teniendo algún problema como para votar. Ahí veo que ya se van incrementando la cantidad de votos. Muchas gracias. Esto es medio molesto a veces, ¿no? Que ustedes ya están tranquilos, tal vez ahí tomando algo, que uno le dice, bueno, vayan al celular, cambien de pantalla, presionen. Pero a mí me gusta que veamos un poquito este análisis entre todos. Damos unos segunditos más para ver si tenemos más votantes antes de cerrar el escrutinio. Ahí está, ya con 10, 11, bueno, muchísimas gracias, casi el 100% han votado. Y veamos estos resultados que en otras charlas que estamos dando son indudablemente. La caída en el gasto y el negocio es lo que a nivel nuestro, empresas, más nos está pegando. Los elementos financieros con los que habitualmente contamos también nos perjudican. El corte que hablaba en la cadena de pagos, es la cantidad de cheques rebotados, es grandísimo. Eso es lo que va en segundo lugar. La resistencia operativa es algo también bastante complicado, un impacto en la cadena de suministros, impactos legales, y como estamos en el área de Haití, este es el que menos aparentemente nos está pegando, ¿no? Pero de este análisis ya sabemos dónde tenemos que poner nuestro foco, y de hecho si leemos las noticias, a nivel legislación, a nivel sindicatos, a nivel empresas, se está trabajando mucho sobre esto porque es básicamente lo que nos permite subsistir dentro de la compañía. Así que ya tenemos todos estos elementos, ya hicimos el mapa estratégico específicamente, y definimos cuáles son las amenazas, las dividimos en grupos, y ahora sí, lo que vamos a hacer es llevarlas a esta herramienta que es el tablero de gestión estratégica. Lo que están viendo aquí, y yo voy a hacer un pequeño zoom, cosa que se vea un poquito mejor. Recuerdan que habíamos dicho que teníamos que definir ciertas categorías en el mapa estratégico. Bueno, esas mismas categorías las llevamos al tablero, en donde tenemos finanzas, partes interesadas, como le decía, la parte de los procesos, comerciales internos en este caso, pero pueden ser otros procesos, y el aprendizaje
e infraestructura. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a pasar a cuáles son los temas que más nos afectan dentro de esta situación de coronavirus. Entonces, podemos empezar con la parte financiera. Ahí sí dijimos este tema de apalancamientos, de problemas financieros, básicamente qué impacto estamos teniendo en el ingreso y revisar pólizas de seguro aplicables. En una situación como esta, indudablemente haber hecho esto en un momento temprano hubiera sido lo ideal. Ya hoy todos los que son pólizas, conociendo ellos cuál es el impacto del riesgo, son mucho más caras, pero pusimos como ejemplo estos dos. Podrían ser otras, pero ya ahí tenemos una visión y lo vamos a poner en el tablero. Dentro de unos segundos vamos a pasar a la herramienta en vivo, para que vean cómo queda y cuáles son algunos detalles más. A ver. Ahí está, claro. Cuando hago zoom, pierdo mi super láser. Cuando vamos a la parte de las partes interesadas, que decíamos que pueden ser clientes o pueden ser empleados. Ante la inseguridad, la inestabilidad, es proporcionar a los empleados un lugar de trabajo seguro y mantenerlos informados sobre el plan. Son las dos cosas. En Procter & Gamble, en Albany, la semana pasada ya fue la tercera semana de trabajo continuo con un crecimiento de producción, es decir, ellos no cortaron. Indudablemente en Estados Unidos, como cada estado resuelve, particularmente dentro de este estado no tenían restricciones, pero ¿qué hicieron? Aplicaron protocolos de bioseguridad, en donde los artefactos de cuidado, de bioseguridad como tanto el cubrecabeza como el cubreboca, lentes y todos los guantes, cubrecalzados, se les daban 2 veces por día, con equipos SWOT midiendo la fiebre, con distintos test para ver si tenían el coronavirus o no, y ellos con esas medidas lograron tener 0 contagio en las últimas 4 semanas. Entonces, este tema de proporcionar a los empleados un lugar de trabajo seguro es algo que deberíamos tenerlo en caso de que se nos reabra la economía nuevamente y que podamos ir a nuestros puestos de trabajo. Pero eso ya es algo planificado y lo tenemos que tener listo mucho antes de que esto ocurra. Mantener informados a los clientes y socios sobre el estado actual de negocios. En esta situación y ante el bombardeo de noticias, uno tiene que competir con eso en mantener a toda la gente informada de lo que estamos haciendo. Un buen ejemplo que daba Ileana cuando comenzábamos es, yo creo que hoy por hoy estamos mucho más comunicados que antes. Entonces este tema de la información ante una crisis uno necesita estarlo. Y qué feo el ejemplo que voy a dar, pero cuando uno tiene un familiar enfermo, muy enfermo, uno quiere el reporte minuto a minuto, porque la ansiedad es muy grande y la situación es muy crítica. Y cuando el familiar está bien, lo saludo para Navidad y para Pascua, tal vez, ¿no? Entonces, en esta crisis hay que comunicarse más. Y la necesidad de la comunidad, vemos que también es una gran oportunidad que tenemos hoy, que nuestra empresa se comprometa con esto. Ustedes lo ven, muchas empresas están imprimiendo máscaras o ayudando a distintos hospitales. Bueno, eso está dentro de partes interesadas. O sea que esto, fíjense qué indicadores totalmente distintos a una situación normal, una situación donde no hay ningún tipo de problema. Bueno, así los declaramos y ya vamos a ver cómo le vamos a dar seguimiento. En la parte de los procesos internos, tenemos, por ejemplo, no vamos a recorrer todos, ¿no? Pero la estabilización de la cadena de suministro para los que todavía mantienen un nivel de producción porque son productos esenciales, aunque lo sean, su cadena de suministro está bastante alterada por un montón de situaciones, ¿no? De por sí, el transporte aéreo está directamente discontinuado, entonces por más que yo tuviera esa planta que me entregaba algunas piezas importantes en un lugar distante, ya no lo tengo más, y así, bueno, tenemos muchos elementos a considerar. Dentro de los procesos, el trabajar de casa, por darles un ejemplo, cuando surgió esto en las 4 o 5 semanas, los servidores de Webex, de Cisco, se cayeron a nivel internacional, otro tanto pasó con Zoom, entonces todas estas cosas indudablemente que nos van a afectar. Y finalmente, para dar algún otro ejemplo a nivel aprendizaje, es esto de realizar una planificación en escenarios globales. Estamos empezando a analizar
por ejemplo, qué está pasando en países que están en una situación más avanzada de esta crisis, para no repetir los mismos errores o para tomar algunos ejemplos. Y no solo estoy hablando a nivel de políticas de salud, cómo están saliendo ellos a nivel económico. La semana pasada hablábamos con el profesor Escandizo ahí de la Católica, y que él es asesor de empresas, y yo le comentaba, creo que hace 2 o 3 semanas, le pasé el plan detallado de cómo era el control de bioseguridad en industria en Procter, como para empezar ya a preparar a nuestras empresas para que salgan. Y hablábamos también de infraestructura, porque todos sabemos que la conectividad, los anchos de banda, están que explotan por todo tipo de cosas. En mi casa yo tengo 5 hijos, los 5 en edad escolar, y están todos con sus clases virtuales, están todos trabajando en sus Google Docs, están haciendo un montón de cosas que a mí me liquidan el ancho de banda. En una empresa, indudablemente que eso también va a afectar. Entonces, hasta ahí el resumen de tablero de control, y antes de pasar a los ejemplos, antes de pasar al ejemplo, vamos a ir nuevamente a Menti, y yo les voy a habilitar, bueno, esto va a ser un juego, ¿ok? Este es un juego, así que yo voy a hacer el Star Quiz, y es un juego de tiempo, es decir, el primero que responda es el que va a ganar. Así que allí hicimos el Star, ya vi que los 11 que contestan ya están, así que tienen para responder. ¿Cuáles de los siguientes no es un elemento del tablero de control? ¿Cuál no es un elemento? KPIs, iniciativas, políticas de la empresa, objetivos estratégicos. ¿Cuál no es? ¿No? El no en mayúscula. Vamos a esperar que los 11 respondan, ya que son los 11 se inscribieron en esta participación. Estábamos por sortear un 0 kilómetro de Renault, pero no están produciendo, entonces no teníamos fecha cierta de entrega del vehículo, así que por eso no lo incluimos. Así que no va a haber ningún premio. Uno más, falta uno más, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Vamos a ver entonces el resultado. Y el resultado es el que respondió primero. Así que vamos a ver con cuántas milésimas de segundo fueron respondiendo cada uno. Y tenemos que el ganador es Pingu. Pingu, que lo felicitamos así con este aplauso virtual. Vamos entonces a el ejemplo en el tablero, específicamente. Por aquí. Y allí estamos. Bueno, esto que estamos viendo aquí es el tablero de control de gestión. Díganme, por favor, si el tamaño de la letra está bien, porque esto se puede agrandar más, si es visible. Seguimos para adelante. Yo, por ejemplo, si lo veo en mi notebook, no veo absolutamente nada, y en mi pantalla, que es bastante más grande, sí lo puedo ver. Así que, ¿alguien no ve y me dice no veo y lo agrandamos más, o seguimos? Muy bien. Bueno, esta es una herramienta en donde vemos lo que vimos teóricamente, que son las distintas perspectivas. Vamos a tomar tal vez una de ellas como ejemplo para verla. Definimos en esta perspectiva un factor crítico de éxito, que es educar a los empleados sobre COVID. Es decir, todos nuestros empleados necesariamente tienen que estar bien informados por lo que yo considere que es buena información. Que venga de la OMS, que venga de la Secretaría de Salud de la Nación, pero yo tengo que unificar ese tipo de conocimiento. ¿A través de qué? A través de un programa de concientización. Entonces yo definí que voy a dictar un programa de concientización, pero a su vez también voy a monitorear que esas prácticas realmente estén siendo ejecutadas. Es como en la vieja ISO únicamente hablaba de procedimientos, entonces era escribir el librito, pero no se fijaba si los procesos se ejecutaban, que eso después, creo que fue de 2001, es donde la empezó a cambiar, y en estas prácticas tenemos que ver que realmente se apliquen.
Y lo que tenemos aquí en la definición del indicador es que yo estoy teniendo un 82% en estas prácticas que realmente están siendo aplicadas, pero mi objetivo es el 100%. Entonces, por eso yo no estoy en el objetivo deseado aquí. Y esto, como ven, son datos que van variando mes a mes. El mes anterior yo tenía 60, y el mes que siguió ya estoy teniendo estos 82, dijimos, creo que sí. En el mismo tablero yo estoy viendo cuál es la variación. Aquí tengo cargado únicamente 2 o 3 meses, creo, pero bueno, voy variando. Creo que sí, porque en febrero estaba en 25, en enero 10. Bueno, esto es típico porque siempre deberíamos haber tenido algún tipo de normas de bioseguridad, el alcohol en gel y ese tipo de cosas. Bueno, pero a hoy esa es la tendencia que estoy teniendo. Y aquí viene algo importante que podemos tomarlo, a ver si lo tomamos en este ejemplo donde tengamos cargada una iniciativa. Aquí está. Decíamos que un indicador no puede estar solo. En este caso, el indicador que vamos a analizar es realizar la planificación de escenarios globales. Bueno, está muy bien porque ese es el indicador. Ahora, ¿qué iniciativa? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué es lo que voy a hacer para que el objetivo estratégico que definí y que lo voy a medir a través de un indicador sea efectivo? Bueno, defino distintas iniciativas. Identificar, por ejemplo, los riesgos para los negocios, los riesgos que me plantea el coronavirus, con algún tipo de base. Actualizar los planes de sucesión. Y sí, porque probablemente tenga muchos cambios. ¿Cómo estoy hoy en cuanto a el conocimiento crítico de mi compañía y el riesgo de perder gente? Y no estoy hablando únicamente por el efecto del coronavirus, sino por los desplazamientos y movimientos que van a haber a sociedades que van a salir mejor de la recesión. Entonces va a haber una migración muy grande a nivel mundial. Luego, actualizar los planes de resiliencia de negocios, es decir, cada uno de los negocios, cómo se va a adaptar a esos cambios, e identificar el impacto en las operaciones. Y algo que no lo vamos a hacer, pero para mostrárselos nada más, cada iniciativa, yo, como cualquier cosa, le puedo agregar un responsable para que lo haga. Y fíjense que tengo hasta notificaciones si cambia algún elemento, y esto que no es menor, que es definir esa iniciativa, cuánto me va a costar. Vamos a poner unos $15.000, y hasta ahora gasté $500. ¿Ok? Toda esa información yo la guardo, y en mi indicador se me va a ir actualizando cada vez que yo ingrese. Cuando vea esas tareas, por ejemplo, las iniciativas, quiero revisar cómo van las iniciativas, fíjense, me está diciendo cuánto es lo que gasté, cuánto me queda, como herramientas. Es mucho, indudablemente, lo que yo puedo hacer. La idea era ir contándoles cómo una herramienta que es tradicional, como es el tablero de control de gestión, es completamente adaptable a través de un mapa estratégico a hoy. Y repasándolo, para que ustedes en sus empresas puedan ir analizando cuántas de estas cosas ya indudablemente deben haber hecho. El proporcionar un lugar seguro al empleado lo comentamos, mantener informado al cliente, las necesidades de la comunidad. Para procesos comerciales internos es la protección de la fuerza laboral, es la estabilización de la cadena de suministros, buscando proveedores alternativos, desarrollando internamente algunos elementos que antes yo compraba, que hoy no están disponibles. El mantener a los interesados actualizados, recién lo comentábamos. Fíjense, esto es el tiempo para comunicar. El tiempo para comunicar, y aquí sí veamos esto de qué significa este indicador, para leerlo rápidamente. Yo tengo como referencia que puedo comunicar en 48 horas, pero mi objetivo es hacerlo en 4. Y a hoy estoy en 12 horas, o sea, tengo muchas cosas para mejorar. Cuando yo definí todos estos indicadores, alguno de ustedes me puede decir qué problemático que es leerlo acá, porque está muy lindo, yo veo el porcentaje, veo la tendencia, veo otros elementos. Para eso, a nivel gráfico, yo puedo generar estos indicadores. Y estos indicadores son totalmente removibles, porque un tablero de control de gestión debe ser dinámico. Hay cosas que hoy me sirve de medir y el ejercicio que viene no. Entonces, puedo decir, ok, este desempeño de la penetración del programa de concientización no va más, porque ya lo completé, y ahora voy a agregar otro indicador que me va a servir, que es esto de proporcionar a los empleados un lugar seguro. Por ejemplo, nuevamente, no estamos
utilizando ejemplos de aquí. Y fíjense que cuando yo elegí este indicador nuevo, lo voy a colocar. No estoy muy hábil hoy, como se podrán dar cuenta, en mover las pantallas. Ahí está. Entonces ahí tengo un nuevo indicador. Este indicador me va a dar información en línea, porque todo lo que se vaya actualizando dentro de mis KPI se va a ver reflejado en ese tablero. Y lo más importante e interesante de esta herramienta, que todo lo que nosotros definimos aquí, esta herramienta me permite verlo a nivel mapa estratégico, que fue el que vimos en la filmina. Y este mapa, al ser dinámico, que uno lo puede colocar para que toda la empresa lo vea, en los indicadores que yo quiera, no solo tiene la información estática, sino que va actualizando también el resultado de los indicadores. Para un análisis un poco más detallado, también tenemos los indicadores uno a uno, cómo van variando con respecto a sus tendencias, que era la información que yo tenía resumida dentro de esto. Así que hasta ahí, y lo primero que me dijo Ileana, que me conoce, y yo digo, ¿por qué me dirá Ileana siempre lo mismo, que no me extienda en el tiempo y que trate de cumplir? Ya me extendí 5 minutos de lo que tendría que haber tenido. Hasta allí es específicamente lo que vimos. Me gusta siempre hacer como un repaso al final, que en la elaboración de este tablero hablamos de la construcción de un mapa estratégico. Recuerden, con todos los elementos y los 8 pasos como para armar un mapa estratégico. Vimos que una de las fuentes de información del mapa estratégico puede ser Pestel, existen otras. Luego de hacer este análisis de entorno, hoy, en base a la situación en la que estamos, tengo que poner foco en las amenazas. Digamos que estamos en uno de los tiempos en las amenazas son mucho más grandes que las oportunidades, y lo sabemos. Y para darle un toque de realidad a lo que estamos haciendo, definir KPIs, definir indicadores, y que estos indicadores tengan asociadas las iniciativas que van a hacer que no sea únicamente un número, sino que toda la fuerza laboral esté trabajando en pro de esos indicadores que definimos para tener buenos resultados. Yo sé que estos últimos minutos a veces dicen, bueno, hagamos un espacio como para preguntas. No se suele utilizar mucho. De todas formas, vamos a abrir el micrófono. Si existe alguna pregunta, y sobre todo en este ambiente de compartir, que es lo que nos planteó Ileana al principio, más allá de preguntas, dentro de los que estamos aquí, alguien que nos diga, bueno, nosotros la crisis hoy la estamos viviendo de esta forma, relacionada un poco al contenido que acabamos de compartir nosotros, a modo de networking. Entonces, me gustaría escuchar los comentarios de alguno, de los que estamos aquí. No hace falta que habiliten la cámara o no, nada en especial, pero sí que nos cuenten si le ven sentido a esto, ¿no? De dividir en distintas categorías, de que estas categorías tienen objetivos estratégicos que son los que comentamos, y si realmente, como ustedes dijeron al principio, estamos sufriendo este tipo de amenazas. Abrimos el micrófono y con mucho gusto me gustaría escuchar a alguien. Por favor, dígame que sigo al aire y que no se cortó la comunicación y que me quedé hablando solo todo este tiempo. No, Adriana, acá estamos. Acá Guillermo escribe en el chat y voy leyendo en voz alta, si te parece. Gracias, gracias. Dice, excelente exposición, Adrián, un placer compartir esta charla. No sé si quieren poner alguna consulta por ahí también, podemos hacerlo. Bueno, ahí sentí otro pip. Por un tema de ruido de ambiente, dice Guillermo, no puedo abrir bueno, tiempo. Ya te voy a llamar yo, no sé si mañana, Guillermo, si charlamos. Y te agradezco la participación. Bueno, yo creo, Ile, el cierre de esto es, este tipo de crisis lo estamos hablando en todas las charlas. Nos invitan a realizar cosas nuevas, a mejorarnos, a superarnos, y siempre, y realmente que no es un blef, de estas crisis surgen oportunidades. Les doy el ejemplo. Este tema, para los que hacemos capacitación,
ya este tema de la globalización no nos tiene que asustar, ¿no? Tiene que ser un producto necesario dentro de nosotros, la capacitación virtual, que tal vez a veces no la explotábamos de esta forma. Y, y bueno, como dicen, les gusta decir mucho a los yanquis, ¿no? Ellos cada vez que terminan esto, nos desean que estemos seguros. Así que más allá de la parte profesional y todo esto, de la parte humana, de mi parte les deseo que valoren, que estemos bien, para los que estamos bien, que valoren la proximidad con la familia y que valoren los que tenemos algún tipo de trabajo. Y los que están en un gran desafío, sepan que todo el esfuerzo que están haciendo va a ser agradecido por siempre. Son los momentos, en los momentos estos difíciles, cuando alguien reacciona bien y nos ayuda, son los momentos que quedan imborrables para todos. De mi parte nada más, no sé si querés hacer un cierre, Ileana, yo con esto cierro y les agradezco muchísimo la participación.